Abrimos tiempo aquí en Primera Hora en Gestión a Radio, como cada semana, para hablar de tecnología. Con SCL Consulting está con nosotros una semana más José María Azcárate. Él es socio director de SCL Consulting. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal todo? Pues hace ya un tiempo, sí. Muy bien. La verdad es que muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, sí. Hoy os hemos traído un plato curioso y diferente. Además, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar también de educación, para ver de qué manera las dos formas o los dos temas se van imbricando cada vez más para intentar darnos, bueno, pues nuevos servicios a la hora de educar a nuestros universitarios. Está con nosotros para hablar de este tema Juan Jimeno, él es el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, un placer. Bueno, antes de nada, 40 años, felicidades. Muchas gracias, sí, la verdad es que en 40 años se ha consolidado la UNED como un modelo de prestigio, como un modelo de referencia, y estamos encantados de celebrarlos. 40 años, ¿cómo ha evolucionado la UNED desde su nacimiento hasta hoy? Pues de forma tremenda, ¿no? Y hablando de tecnología, pues obviamente las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías informáticas nos han permitido un salto cualitativo, ¿no? O sea que realmente hemos tenido un congreso internacional estos días en que la UNED ha sido capital mundial, porque estaban todas las asociaciones de enseñanza a distancia, estaban reunidas en la UNED, y destacábamos como en la universidad presencial, que tiene 8 siglos, casi... Hoy comparas una clase de hoy con una de hace 8 siglos y no se diferencian mucho, ¿no? Y en cambio, en la enseñanza a distancia, con 40 años, y hemos cambiado muchísimo. Entonces, ¿cuál es la razón? Que claro, la enseñanza a distancia permite llegar a muchísima gente. Entonces, en la universidad presencial, pues los estudiantes son más o menos parecidos, de edad, de origen, de formación, de cultura. En la enseñanza a distancia llegas a poblaciones tan diferentes en edad, en formación previa, en lugar, etcétera, que nos obliga a enriquecer cada día los medios que ponemos a disposición de cada uno para que cada uno encuentre el mejor apoyo posible. Y evidentemente esto les ayuda y mucho, además la tecnología y universidad que están cada vez más cercanas. ¿Qué ventajas aportan ahora mismo a la UNED, a la universidad, las nuevas tecnologías a la hora de llevar a cabo la impartición de las enseñanzas? Bueno, infinitas, ¿no? Porque a los medios tradicionales, es decir, a las tutorías presenciales, a los programas, etcétera, ahora tenemos, por ejemplo, teníamos radio y televisión desde hace mucho. ¿Cuál es la ventaja ahora? Que en cualquier momento del día el estudiante puede buscar el programa que quiere y hacerse su programación a la carta, ¿no? Con lo cual, eso que hemos dicho siempre, que la enseñanza a distancia tiene una flexibilidad enorme en que cada estudiante se marca el ritmo de trabajo, su horario de estudio, etcétera, ahora se ve multiplicado, ¿no? Ahora ya es más que nunca, ¿no? Más que nunca, ¿no? Y por otro lado, pues permite un acceso desde cualquier lugar, permite cada vez más elementos, están colgados, más enlaces, más clases, más vídeos, etcétera, con lo cual pues tiene un abanico de posibilidades en su aprendizaje realmente impensable hace 20 o 30 años, ¿no? De hecho, estamos viendo cómo han puesto ustedes en marcha un proyecto de universidad online. Hablamos de UNED Abierta y de UNED Coma. ¿Cuáles son las características de cada programa? Sí, UNED Abierta es simplemente el concepto de material que está libre, a disposición de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Nos daba un poco de rabia el que tenemos nosotros miles de horas de vídeos, de clases, de repositorios, etcétera, y como que nos daba la impresión de que la gente no lo sabía. Entonces lo que hemos hecho es ordenar todo eso y ponerlo junto en una pestaña, de modo que uno pincha y tiene ahí toda una amplísima oferta de servicios gratuitos, de radio, de televisión, de programas, etcétera, ¿no? Y dentro de esto, pues la estrella última son los COMA, o los MOOC que llaman en los anglosajones, ¿no? Que son cursos online masivos abiertos, ¿no? Es decir, cursos que están en la red, son abiertos, gratuitos y masivos en el sentido de que no tienen límite. Cualquier persona puede inscribirse a coste cero para seguirlos, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos tenido experiencias con este tipo de formaciones y la verdad es que las posibilidades que ofrecen son brutales. Ahora nosotros estamos abriendo oficinas por Latinoamérica y la posibilidad de poder formar a toda la gente de una forma similar, de una forma homogénea y sobre todo aprovechando las mismas formaciones, teniendo en cuenta que hay gente que puede estar en Colombia, gente que puede estar en Perú y gente que puede estar en Madrid. Evidentemente esto es una cosa que hace no muchos años se antojaba bastante complicado y a día de hoy, evidentemente, y por supuesto gracias a todas las tecnologías, esto es bastante factible.
Evidentemente esto nos está permitiendo, pues como decía ahora Chema, ¿no?, el poder comunicarnos con personas, el tener estudiantes de todos lados. ¿El futuro de la educación pasa por implementar todavía más las tecnologías en el aula? Yo creo que sí, que la sociedad digital exige adaptar nuestras formas de enseñar, ¿no? Ya las nuevas generaciones, todos los temas informáticos y digitales y de comunicación los llevan en la sangre, ¿no? Y entonces les tenemos que ofertar, ¿no? Nosotros hemos experimentado en la UNED, por ejemplo, el que, aunque nuestro público natural son mayores de 25 años, sin embargo hemos notado un incremento de personas de 18 años, que parecería que su destino lógico es ir a una presencial, y porque es su evolución natural, ¿no? Y muchos es que nos dicen, no, es que yo me siento más a gusto en una formación digital en la que yo me organizo, y eso yo creo que todas las universidades presenciales están dándose cuenta y están incorporando también esa tecnología, ¿no? Y claro, hasta ahora la primera reacción es pues colgar en la red, en el fondo, materiales, casi un PDF, ¿no? Y paulatinamente lo que nos vamos dando cuenta es que, claro, enseñar digitalmente es otra cosa, ¿no? Claro, eso es lo que le quería preguntar. Claro. Y precisamente iba a ir en esa línea la pregunta, porque generalmente cuando entendemos convertir algo, y yo creo que aquí Chema también nos da la razón, cuando hablamos de impartir un curso online o de enseñanza online, tradicionalmente es, bueno, subo un vídeo o un par de vídeos, subo 3 o 4 PDFs y con eso ya lo tengo solventado dentro del portal del alumno, ¿no? Hombre, hoy en día, por desgracia, esos vídeos entras en YouTube y ya los tienes. Y tienes esos vídeos. Y si buscas por ahí, los PDF también lo acabas encontrando. Evidentemente, tienes que poder dar algo más, que haya un poco de interactuación, evidentemente, entre alumnos y profesores. Nosotros, por ejemplo, el otro día leí en prensa una cosa curiosa. Nosotros, como sabéis, lo que hacemos es trabajar en consultoría de SAP y la experiencia que tenemos con formaciones online y a distancia, con universidades, con centros públicos, privados, con el propio SAP, se basa en tecnología SAP. El otro día leí que hay 4 profesiones que son inmunes a día de hoy a la crisis, que curiosamente eran, si no recuerdo mal, radiólogo, secretaria de dirección y director financiero internacional y consultor SAP. Consultor SAP era una profesión que cuando yo empecé en esto hace 12 o 13 años tenía que explicar siempre a qué me dedicaba, pero incluso a mi familia. ¿Qué es eso? ¿Tú qué es eso de SAP? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? A día de hoy ya estaba incluso reconocida la profesión y venía en un artículo en prensa como una profesión más, consultor SAP, ¿no? Antiguamente había gente que nos llamaba informáticos o nos llamaban consultores o nos llamaban lo que fuera, pero a día de hoy la profesión parece ser que por lo menos ya el mercado la reconoce y evidentemente si tú quieres formar, en este caso un consultor SAP a distancia, no basta con que le des un vídeo y le des un PDF, porque insisto que eso lo puede localizar él, pero sí que le puedes dar muchísimo más valor añadido, tutorías virtuales, por supuesto consultorio con profesores, demos, acceso a sistemas, etcétera, etcétera, que eso entiendo yo que pirateando por internet no lo van a conseguir. Sí, efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, una de las revoluciones que suponen los COMA, los cursos estos, es que, digamos, dan un poco el salto de lo mismo que hubo, aquello se decía, de la web 1.0 a 2.0, pues en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? Porque aquí se genera una comunidad de aprendizaje. Y entonces las dudas, los propios estudiantes y participantes contestan las dudas, añaden materiales, son activos, ¿no? Y yo creo que Internet, una de las cosas que ha propiciado es que ya no vale eso de que hay alguien arriba que suelta un rollo o que suelta un material y tú lo recibes pasivamente, sino que eres activo y participas y subes. Y eso además incluso los COMA tienen su recompensa, es decir, cuando la comunidad dice, oye, ese compañero es muy activo, es muy útil o tal, eso ya va en tu currículum también y te forma, ¿no? Entonces está estimulando el trabajo en equipo, la participación, la dinámica, es decir, que revoluciona un poco ese esquema puramente vertical para pasar a un esquema mucho más rico. ¿Y ese esquema es quizá el que tendríamos que intentar trasladar también al aula presencial? A ver, yo creo que también hay parte de eso en el aula presencial, sin duda, pero yo creo que sí, que nos van a interpelar toda la sociedad digital y todos estos instrumentos a enseñar de otra forma de la que aprendimos nosotros, ¿no? Que cada uno tiende a reproducir, pero casi a la fuerza tenemos que irnos adaptando para ir incorporando estos instrumentos que al final nos permiten un aprendizaje mucho más rápido, mucho más rico
y que el propio profesor aprenda también cuando está dando clase, ¿no? ¿A quién le cuesta más adaptarse a todos estos cambios? ¿A los profesores o a los alumnos? Yo creo que a los profesores, sinceramente. Yo creo que, como decía antes, ¿no? Las nuevas generaciones es que esto lo ven como natural y ven un aparato. Yo veo a mi nieta de 4 años y es que y tienen pantallas digitales en el cole en vez de pizarra. Y se manejan perfectamente y bueno, tal, ¿no? El otro día, yo creo que la anécdota la he contado alguna vez, no recuerdo qué contertulio era, a las 8:15 de la mañana nos contaron una pausa y dice, el otro día, dice, no te lo vas a creer, dice, estaba en casa, dice, y estaba puesta la tele y estaba el crío por ahí, un crío de 4 años, o por ahí, una cosa así, dice, yo estaba haciendo cosas. Y yo decía, qué raro que este no hace ruido, tal, y ya me acerco al salón, dice, y me lo encuentro pegado a la tele, dice, y claro, intentaba pasar con la mano en la pantalla, y le digo, ¿qué haces? La pantalla táctil. Y me dice, no cambia. Y claro, le tuve que decir, no, es que si quieres cambiar, tienes que cambiar con el mando, no consiste en arrastrar por la pantalla de la tele, porque todavía no puedes, o sea, que ya te da una idea de lo... Pero seguro que al día siguiente cambiaba con el mando con el mando perfectamente. que yo, seguro. Sí. O sea, que efectivamente nos está obligando a revisar cómo enseñamos y todos los métodos pedagógicos que utilizamos, ¿no? Incluso los mismos materiales se están renovando permanentemente, ¿no? Ya no vale ese manual que te valía si no son materiales vivos, enlaces, etcétera, ¿no? Yo que he sido, he sido profesor en un máster en formato a distancia. Realmente, desde la perspectiva del profesor, sí que yo no tenía muy claro si yo iba a poder captar, porque nosotros también usamos estas formaciones para contratar consultores para nuestra empresa. Y sí te digo que al final te acabas acostumbrando y tienes el mismo feeling de los alumnos que puedes tener en un aula presencial. O sea, al final ves quién hace más preguntas, quién hace menos, quién lleva los ejercicios al día, quién hace preguntas más o menos inteligentes, aunque no sea online y aunque tienes alumnos en México que cuando tú estás dormido son cuando están poniendo sus dudas y cosas de ese tipo, pero al final sí que puedes hacer un seguimiento y sí que puedes estar bastante al tanto de cómo progresan los alumnos y de cómo darle más o menos contenido o más o menos agilidad al curso. O sea que esas cosas también se notan, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y además tiene algo especial porque normalmente la enseñanza a distancia al que se apunta es muy voluntario, muy porque quiere dar un paso adelante, es persona que tiene una disciplina, una capacidad de organización. Entonces notas una madurez especial, incluso superior las más de las veces al alumno de la universidad presencial, ¿no? O del curso presencial. Entonces es muy gratificante normalmente. Por cierto, rector bloguero, ¿por qué apuesta por su presencia en la red? Lo digo porque es algo poco habitual todavía. Bueno, pues estuve dudando, ¿no? Sobre todo porque como uno está tan saturado en la agenda, dice, no voy a poder, y de hecho pues entro una vez por semana o una cosa así, ¿no? Bueno, lo importante, dicen, es una periodicidad fija, ¿no? Dicen sí, si una vez a la semana. Razonablemente mantengo casi una vez a la semana, ¿no? Y es un buen instrumento porque, primero, haces llegar mensajes que a veces, si no logras hacer llegar a la comunidad universitaria. Y segundo, porque se abre una vía de que, sobre todo los estudiantes son los que más participan, pero bueno, a veces también de otros integrantes de la comunidad universitaria, te hacen llegar pues preocupaciones o tal. Tú estás diciendo que no sé qué cosa funciona bien y te dicen, no, ya, pues tal cosa funciona mal. Y entonces pues te enteras y a ver qué pasa, ¿por qué dice que funciona? O sea que también me sirve mucho para darme cuenta de lo que es la vida cotidiana de un estudiante o de cualquier miembro de la comunidad. Y por lo tanto, pues de nuevo, es 2.0, ¿no? Es interactivo y todos nos enriquecemos con ella, ¿no? Juan Jimeno, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Un placer tenerle aquí en Primera Hora. Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Bueno, pues desde luego una parte nueva o un uso nuevo que le podemos dar a la tecnología, que lo tenemos además muy implicado y en el que muchas veces no somos del todo conscientes, como es el de la educación. Sin duda, y además permíteme para terminar, yo tenía especial interés y especial ganas de esta entrevista. Nosotros en la presentación corporativa de nuestra empresa, en el primer slide, lo que pone es formación. La importancia fundamental que tiene la continua formación de la gente en cualquier ámbito, el continuo aprendizaje y, por supuesto, si hablamos de tecnología, muchísimo más. Pues José María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros, señores, nada, vamos a hacer una pequeña pausita, actualizamos la información y seguimos aquí en Primera Hora, en Gestiona Radio. En Primera Hora, SCL Consulting ha patrocinado Todo SAP.